Pasado 2 de abril, mientras conmemorábamos el desembarco en las Malvinas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la AmCham, que tiene su sucursal en la Argentina, y es interesante ver qué empresas están adheridas si entran a su página, emitió un position paper en el cual decía que en mercados donde hay plena competencia y libre oferta, el gobierno no puede regular los precios como si fueran tarifas públicas. Es decir, se estaba quejando del sistema de precios cuidados y de precios máximos establecidos por el gobierno argentino, dada la abusiva inflación a la que llevan esas empresas, en el caso de la Argentina, para alimentos y bebidas especialmente. Mi comunicado, digamos, absolutamente desubicado desde el punto de vista de la soberanía. Después voy a decir un ejemplo en el cual también lo hicieron, solo que en ese caso con Europa. El pez por la boca muere en este caso, porque ellos dicen que si hay plena competencia y libre oferta, el gobierno no tiene por qué, ni tiene derecho a fijar tarifas como si fueran servicios públicos. Como en el mercado de alimentos y bebidas de la Argentina no hay libre oferta y mucho menos competencia, sobre todo cuando las grandes empresas hicieron mucho lobby para evitar la ley de góndola y para desrespetar, digamos, la ley de abastecimiento. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene absoluto derecho a poner tarifas máximas, valores máximos, precios máximos. Y eso es lo que está haciendo y eso es lo que tiene que hacer. Porque estamos en un país que tiene 42% de pobres y 10% de indigentes, gente que no llega a comer, no llega, el dinero que tiene solo a comer no le alcanza. Ni hablar de las tarifas de servicios públicos, ni de útiles para los chicos para que vayan a la escuela, que se supone que es obligatoria, ni ropa, ni muchas otras cosas. Así que la intervención desubicada del AmCham, que seguramente no se queda en eso, porque si ustedes miran quiénes son, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, ¿no? Si ustedes miran quiénes son los asociados a esta AmCham en la Argentina, van a ver muchos laboratorios. Esos laboratorios probablemente tengan miedo de que en algún momento el gobierno también ponga precios máximos para los medicamentos. Así que no es casual, digamos, esto que está pasando ahora, y además están discutiendo las tarifas de servicios públicos, que entre otros casos además están tratando de vender a terceros países, ¿no? Así que lo que yo les puedo decir respecto de este desubicado e irónico comunicado el día de la soberanía, en el caso de la Argentina, el 2 de abril, tiene un antecedente, que es que el gobierno europeo, a través de su Comisión de Defensa de la Competencia, revisó cuánto pagaba de impuestos en Irlanda, que es una guarida fiscal, mal llamado paraíso fiscal, que está dentro de la Comunidad Europea y que se comporta de una manera absolutamente delincuencial respecto del pago de impuestos de las multinacionales. En ese lugar Apple no paga un carajo de impuesto a las ganancias, para decirlo así en clarito, impuesto a los ingresos se llama ya. Y hizo un acuerdo por el cual en uno de los años, o en varios años, pero en uno investigó la Comisión de Defensa de Competencias de la Unión Europea, pagaron una suma absolutamente ridícula de impuestos sobre los ingresos. En la revisión, y tomando la tasa bajísima que tiene Irlanda, oficial, pero que no se cumple, del 12,5, en la Argentina es 35, de impuesto a las ganancias de las empresas con grandes beneficios, le dijeron a Apple y a Irlanda que Apple le tenía que pagar a Irlanda 13.400 millones de euros solo por un año que habían revisado. Irlanda dijo, no, yo hice un acuerdo y para mí está todo bien, me dieron un par de empleos, me dieron un par de cartelitos y yo consigo más votantes, pero no quiero cobrarle lo que corresponde, ni siquiera lo que dice la ley. Apple dijo, yo hice un acuerdo con un gobierno absolutamente soberano, así que no tengo nada que rendir cuentas, pero al mismo tiempo, la misma semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le mandó un comunicado, emitió un comunicado oficial donde le decía a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Unión Europea que no tenía que arrogarse el ser un árbitro internacional de cuánto se cobra o no se cobra de impuestos, que no le corresponde y que no lo hiciera. Y lo apretaron. Obviamente Apple nunca pagó esos 13.400 millones de euros, Irlanda nunca se los exigió y la Comisión de Defensa Europea se quedó en el molde
porque el tío Sam salió a respaldar a las multinacionales, digamos norteamericanas, aunque en realidad tampoco pagan impuestos en Estados Unidos, ¿no? Pero son las mismas que compran los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea que la vueltita que le hacen a la Argentina de no pagarle impuestos y después de darle préstamos, esa la hacen con todos los países, incluido Estados Unidos, increíblemente. Porque los mayores tenedores de bonos del mundo del Tesoro de Estados Unidos están en guaridas fiscales. Están en Irlanda, están en las Islas Vírgenes, están en las Islas Caimán. Son los mismos que no le pagan los impuestos ni siquiera a Estados Unidos. Las multinacionales no pagan impuestos en ningún lado ahora. Antes no pagaban en el hemisferio sur y lo mandaban para el norte. Entonces, el gobierno, que lejos está de controlar la inflación, que está entre el 3,5 y el 4%, lo cual anualizado da entre un 50 y 60% anual, lo que tiene que hacer es redoblar la apuesta y promover no solamente precios máximos, sino también la competencia. Ayudar a las pymes a que crezcan en su competencia y a que le disputen el mercado a estos monopolios y oligopolios que hay en alimentos y bebidas. Y para eso, el Estado es uno de los grandes compradores, lejos, de manera directa o indirecta, de alimentos y bebidas. Y lo que tiene que hacer es afinar su tarjeta alimentar. Este fin de semana yo voy a sacar un artículo en Identidad Colectiva y en El Eslabón y Redacción Rosario. Y en ese artículo voy a explicar que en vez de estar dando dinero con la tarjeta alimentar y convalidando precios minoristas que son abusivos, lo que tiene que dar el gobierno son unidades físicas. Esas unidades físicas, a través de un sistema tecnológico que es muy fácil de implementar actualmente, una aplicación con una tarjeta, que desde el celular el mismo comerciante puede aplicarlo. Entonces a ustedes en la tarjeta alimentar, a alguien no le transfieren pesos, le transfieren kilos de esto, kilos de aquello, pueden ser frutas, verduras, arroz, fideos, litros de leche, litros de aceite, etcétera, etcétera. Y ustedes, las personas receptoras de eso, lo van gastando de manera tal de que después el gobierno dice cuánto se le paga a eso. Después no, obviamente en el mismo momento en que se está comprando ya está definido. Pero es una discusión arriba del gobierno con los millones de litros, transparente, pública, y donde se va a explicitar cuánto se paga. Y para que no digan no, porque el Estado paga 3 meses, no, y se paga quincenal. Si en total en la tarjeta alimentar lo están transfiriendo entre quincenal y mensualmente. Eso es lo que hay que hacer. Y ahí incluso, no solamente los beneficiarios de la tarjeta alimentar van a hacer eso, sino que pueden adherirse gente de clase media que quiere hacer rendir su dinero, adherirse y comprar a través de ese sistema de compra. Así como hoy un montón de gente está usando aplicaciones privadas o de bancos para hacer sus compras, podría tranquilamente utilizar esa aplicación o esa tarjeta, que es muy simple de utilizar y de implementar, para comprar cosas a los precios máximos, pero cumpliéndolos. No como ahora, que es una joda y que todos sabemos que lo que hacen es no abastecer el mercado, cambiarle la etiqueta, cambiarle el gramaje y demás para no cumplirlo. A pesar de lo cual, obviamente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se queja a través de un artículo en Infoembajada, que es Infobae. Entonces, ojo con las ironías de la soberanía, valga la redundancia. Porque con el río Paraná también nos está pasando lo mismo. Si el río Paraná se llega a revertir el decreto 949, que casualmente salió el día que murió Maradona, si se llega a revertir vamos a tener presiones muy graves. Probablemente incluso no se está revirtiendo ese decreto y se haya hecho ese decreto por presiones por la negociación por el FMI y este tipo de presiones como la del AmCham, pero que no salen en los diarios, ¿no? Así que estemos atentos y ayudemos al gobierno a cuidarse de sí mismo. Porque si el gobierno pierde las elecciones de octubre y vuelve el macrismo o algo parecido, la Argentina está en graves problemas. Con 4 años de macrismo más, hubiéramos estado en el fondo del pozo. Mucho peor de lo que estamos ahora. Yo le marco los errores y trato de este gobierno de ayudarlo críticamente. Y aunque tengo mis reservas, siempre creo que este gobierno es mejor que el gobierno que hubiera hecho el macrismo. Muy lejos. Mejor, pero las prioridades que tiene las tiene que mostrar con hechos. Como dicen en el derecho, res non verba, hechos y no palabras. Y acá hay muchas palabras y pocos hechos respecto de las prioridades. Abrazo grande, Juan Valerdi, para los amigos de la Radio Más 92.3.